Bueno, buenas tardes compañeros y maestros. Vamos a mostrar hoy y a perfeccionar cómo es la salida baja en pruebas de velocidad. Un ejemplo de las pruebas de velocidad que podemos hacer dentro de una pista son 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 y así 1500, también relevos, entre otros. Antes de empezar a mostrar cómo es la postura para una salida baja, hay que tener en cuenta que hay voz de mando. Esas voz de mando se dividen en tres fases. Esas tres fases son en sus marcas, listos y fuera. Estas no nada más pueden ser con, como su nombre lo dice, con voz de mando, sino también con sonidos, como lo hay en silbatos o en pistolas. Para la pistola, la posición de sus marcas apuntan así, firmes, rectos, únicamente con una mano, la que tenemos donde tenemos la pistola. Esta postura es para sus marcas. Para listos, tenemos que tener en cuenta que la mano no es recta hacia arriba, sino hacia un poco inclinada hacia la derecha. Y cuando decimos fuera, o en el caso de la pistola, es el disparo. Ahora sí, para las posturas, vamos a empezar desde los dedos de la mano hasta los dedos de los pies. En este caso, tenemos un palo que nos va a representar la línea de salida. Los dedos de las manos tenemos que juntar 4 y separar el pulgar, haciendo una V inversa, que tienen que estar no en la línea, no adelante de la línea, sino atrás de la línea. De esta manera. No en la línea, no delante de la línea, sino atrás de la línea. Eso es para los dedos. Los brazos tienen que estar, las manos tienen que estar un poco separados a la altura de los hombros. ¿Sí? Si nuestros hombros están de esta manera, hay que separar un poco, solamente un poco, para poder ejercer bien un desplazamiento. Eso es en el caso de los brazos. Nos tenemos que dar cuenta también que la mirada en el momento, en la primer voz de mando, la mirada tiene que estar viendo fijamente hacia el piso. De esta manera. Eso es en cuanto a la mirada. La espalda tiene que estar recta, viendo hacia abajo. De esta manera. Los pies van separados, depende de cómo sea de cuál pie, depende de qué pie tenga más potencia. No sé cómo te acomodes, si de esta manera, depende del pie que tenga más potencia o de esta, ¿sí? En mi caso es de esta, que es donde este pie ejerce más potencia. Y tenemos que tener en cuenta que las dos rodillas van flexionadas, un pie tiene que ir más atrás que el otro y ambos tienen que estar en punta. Ambos pies tienen que estar así en punta. Aquí vemos cómo está en punta este y el de atrás. Esta es la manera en que tenemos la primera fase, que es en su marca. La segunda fase, listos, es un poco parecido, nada más que tenemos que tener un poco menos flexionadas las rodillas, un poco más alzados los glúteos
De manera que si la espalda en la fase 1 estaba de esta manera, en la fase 2 vamos a tener ahora de esta manera. Esta es la fase 1, la fase 2. Esa es la única diferencia. La espalda tiene que estar recta, los dedos de las manos, los hombros no se mueven, los pies siguen quedando en su lugar. La única diferencia es que no tenemos que tener las rodillas tan flexionadas como en la fase 1. Para la fase número 3, que es fuera, o en el dado caso que sea de la pistola, que sea el disparo, cuando arrancamos, tenemos que tener en cuenta que en este caso, fue mi pie que tiene más potencia, que es a la hora de dar el arranque. Si este pie, que es mi pie derecho, es el que va hacia atrás, la mano derecha es la que tiene que ir adelante y viceversa con el pie izquierdo. Si el pie izquierdo es el que va adelante, la mano izquierda va hacia atrás. Este va a ser mi impulso. Tenemos que tener en cuenta que no hay una elevación de cuerpo, sino nos quedamos más en esta posición. La mirada sigue viendo hacia abajo, de esta manera, ¿sí? Y en este caso, en mi caso, el pie izquierdo es el que va a tener más posición dentro de la tierra, que es el que va a dar el segundo desplante para poder seguir ejerciendo una carrera de manera coordinada, ¿sí? Entonces, si ya hice mi posición, para recordar todo, tenemos que tener en cuenta que esta es en sus marcas, mirada hacia abajo, listos, mirada hacia el frente, y cuando hacemos el fuera, es cuando empezamos a hacer los desplantes de manera coordinada. El cuerpo, como ya les había mencionado, no se va a levantar hasta más o menos aproximadamente unos 30 metros de tu carrera.